Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 24 de enero, lunes de la tercera semana del tiempo ordinario, memoria de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando hoy día con nuestra lección divina diaria, en este día lunes continuamos con la lectura del segundo libro de Samuel. Leemos el capítulo 5, versículos 1 al 7 y 10. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron: somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho: tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor, y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Primero reinó en Hebrón sobre Judá 7 años y 3 meses. Después en Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá 33 años. En total, su reinado duró 40 años. Una vez ungido rey, David y sus hombres marcharon a Jerusalén contra los Jebuseos, que habitaban aquella tierra. Estos le dijeron a David: tú no entrarás aquí, pues los ciegos y los cojos bastarán para rechazarte. Ellos mismos dicen: David jamás entrará aquí. Él, sin embargo, tomó la fortaleza de Sión, que en adelante se llamó la ciudad de David. David se hacía cada vez más poderoso y el Señor estaba con él. Palabra de Dios. Como vemos, al continuar con la lectura del segundo libro de Samuel, vemos la entronización de Samuel, es decir, de David, cómo llega David ahora sí a convertirse en rey de Israel. Y esto solo después de la muerte de Saúl, que no fue un hecho agradable para David, que no fue un hecho deseable para David, todo el contrario. Hemos visto muy bien cómo David lloró la muerte de Saúl, que había perecido en la batalla. Las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron: somos de tu misma sangre, es decir, somos miembros de ese pueblo de Israel, de ese pueblo de Judá, de ese pueblo que desciende de Abraham. Y ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú conducías a Israel. Y esto no por un deseo tuyo ni por un deseo nuestro, sino porque el Señor mismo te había dicho: tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Fíjate cómo aquí se une esa visión política con una visión mucho más alta. ¿Quién es el que gobierna? El que debe pastorear. ¿Quién es el que gobierna? El que debe guiar. Tener cualquier gobierno, tener el gobierno de un hogar, por ejemplo. Yo soy la cabeza de mi hogar. ¿Qué tengo que ser como cabeza de mi hogar? Aquel que gobierna mi hogar. Ser el pastor de mi hogar, guiar a mi hogar. Pastorear, ¿qué significa? Significa cuidar y proteger al ganado para conducirlo hacia los pastos donde se alimenta y para conducirlo hacia el lugar seguro. Lo mismo que esa guía. La guía es la que muestra el camino.
Por eso es una imagen tan preciosa cuando efectivamente aquel que tiene gobierno, aquel que tiene autoridad, reconoce esta misión de pastor, esta misión servicial, de entrega, de preocupación, pero además con una finalidad: llevar hacia los pastos, guiar por el camino. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de ese gobierno del hogar, claro, llevar la familia hacia el Señor. Oye, muchos problemas en el hogar, muchos problemas matrimoniales, ¿de dónde surgen? Surgen de que aquellos que son cabeza de ese hogar no están haciendo de pastores y de guías, no están conduciendo a la familia hacia Dios. Los ancianos de Israel fueron a ver a David, y David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor, y ellos lo ungieron como rey. Nosotros hemos leído cómo ya el profeta Samuel había ungido a ese hijo de Jesé, al menor, al más pequeño, al que era efectivamente un pastor que estaba pastoreando a las ovejas. Y ya desde ese momento le había dado efectivamente esa autoridad divina para convertirse en el rey del pueblo de Dios, para convertirse en el rey de Israel. Ahora viene de nuevo esta unción que viene a ser la certificación oficial de que David comienza a reinar. Acuérdate que esa unción ha sido respetada por David. Si David no hubiera respetado la unción que había recibido Saúl, el rey que ha muerto, entonces, claro, hubiera invalidado la fuerza que tiene esa unción. Pero justamente tomando en cuenta que Saúl, a pesar de que lo quería matar, a pesar de que era un mal rey, había sido ungido por el Señor, y David respeta esa unción, ahora esa unción es, claro, legítima para David. Una vez ungido rey, David y sus hombres marcharon a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban aquella tierra. Y de nuevo, cuando ven llegar a David y a sus hombres, los jebuseos se burlan de David. Hasta los cojos y los ciegos se burlan de ti, y ellos mismos afirman que David jamás entrará aquí. Ya había recibido estas burlas David cuando enfrentó a Goliat, y vimos en ese enfrentamiento a Goliat cómo efectivamente las apariencias no fueron las que prevalecieron, sino que David ganó en esa lucha contra Goliat. Ahora de nuevo se nos presenta el tema de las apariencias. Las apariencias no van a ser las que van a determinar, no van a ser las palabras las que van a determinar, sino que van a ser los hechos. Qué cuidado que tenemos que poner en nuestras palabras. Qué profundo cuidado que tenemos que poner en nuestras palabras. Tenemos aquella expresión que es tan común entre nosotros, ¿no? Por la boca muere el pez. Y efectivamente, una de las cosas que debemos pedirle al Señor y trabajar en nuestra espiritualidad, en nuestro comportamiento, es cuidar el uso de nuestra boca. No decir palabras de las cuales después me voy a arrepentir. Palabras que no van a ser efectivamente aquellas que se cumplan, sino que voy a terminar hablando por hablar. Prudencia en el uso de mi boca. ¿Cuánta prudencia le tengo que pedir al Señor en el uso de mi boca? David va a conquistar Jerusalén, y Jerusalén se convertirá entonces en la capital de ese reino de Israel, que todavía en este momento no tiene una capital y que todavía no tiene un lugar de culto. Todo lo que estamos viendo es tan importante. ¿Por qué? Porque al conquistar Jerusalén, lo que sucederá después es que David decidirá que el arca del Señor no puede estar simplemente en una tienda como ha estado todo este tiempo, sino que tendrá un templo.
donde se centrará todo el culto a Dios. Y la construcción de ese templo va a ser tan importante y tan referencial para el resto de la historia de la salvación. David, sin embargo, tomó la fortaleza de Sión, que en adelante se llamó la ciudad de David. Y David se hacía más poderoso y el Señor estaba con él. Fíjate en estas palabras, ¿por qué? Porque son palabras muy similares a las que vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas referidas hacia nuestro Señor Jesucristo. El niño crecía en sabiduría, crecía en presencia del Señor, estaba efectivamente lleno de mucha gracia de parte del Señor. ¿Esto qué nos va a indicar? Nos va a indicar efectivamente cómo hay una línea entre David y el Señor. Cómo efectivamente David va a empezar esa línea davídica que después le va a dar esa unción como rey a Cristo, pero no un rey que pasa, sino un rey que permanece para siempre. Tiempo que gobernó David. En total su reinado duró 40 años. Empieza a los 30 años a gobernar y duró 40 años. Es decir, David llegó a los 70 años siendo rey de Israel. Un tiempo largo, ¿sí? Un tiempo bastante largo. Nosotros tenemos la costumbre de pensar en los gobiernos cortos, ¿no? En los gobiernos cortos, sobre todo por las malas experiencias que tenemos en los gobernantes. Y entonces, claro, la democracia actual está basada en periodos cortos de tiempo. Pero no tenemos que confundir esa vida política con la vida, por ejemplo, de la Iglesia. La Iglesia no es gobernada en tiempos cortitos y por eso los papas no se eligen por 4 años. Los papas se eligen hasta que mueran o, como en el caso de Benedicto, hasta que renuncien a ese ministerio petrino. Qué importante, ¿por qué? Porque se nos muestra efectivamente que en un buen gobierno el tiempo va a ser importante. No es fácil ejercer el servicio de gobernar y uno lo tiene que ir aprendiendo con el tiempo porque nadie le puede enseñar a otro a gobernar. Tendrá ciertos principios, pero lógicamente ese gobierno se va aprendiendo y se va desarrollando en la medida que se ejerce. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Marcos, leemos el capítulo 3, versículos 22 al 30. En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Es sumamente precioso, bello, profundo el Evangelio que acabamos de leer y tan útil en nuestra vida continuamente, pero sobre todo en estos días en que nos enfrentamos a tantas falacias, a tantas mentiras, a tantos argumentos construidos solo para engañar. A lo que se está enfrentando el Señor es
justamente a esto, a ese deseo profundo de engañar. Y engañar con un argumento absurdo, un argumento completamente descabellado. Oye, lo que están haciendo los escribas en este momento es acusar a Jesús de que él expulsa a los demonios con el poder de los demonios, es decir, de que él también está poseído por los demonios y por eso tiene ese poder. Y el Señor les va a decir, miren, esto es ilógico. Lo que ustedes están planteando es completamente absurdo. Y esto va a ser importante, ¿por qué? Porque hoy en día nosotros nos topamos en sociedad con una serie de argumentaciones ilógicas, absurdas. Fíjate solamente en este tema de esta preocupación tan grande que supuestamente hay por la violación a las mujeres. Y la violación a las mujeres es un problema, por supuesto, y un problema tremendo, profundísimo. La violencia a la mujer es un problema hondísimo, profundísimo. ¿Pero se soluciona con la muerte del inocente? No. Y entonces se construye todo sobre una argumentación falsa. Vamos a solucionar el problema de la violencia a la mujer haciendo que pueda abortar libremente. No, mira, no vas a solucionar absolutamente ningún problema porque no estás yendo a las causas del problema. No estás haciendo un uso de la razón. Mira cómo la invitación de Jesús es justamente a razonar, a no comernos lo que dice la gente, a no comernos lo que dice el mundo. Un verdadero cristiano, por eso, tiene que esforzarse continuamente en tener una buena formación que le permita enfrentar las mentiras del mundo. Los argumentos mentirosos que se nos ofrecen constantemente en este mundo. Vivimos en un mundo donde hay tanta mentira. Tanta mentira. Y peor, en estos días donde cualquiera opina, cualquiera habla, cualquiera dice, y sin tener ninguna prueba de nada, simplemente hablar y opinar y argumentar con argumentos falsos, argumentos falaces, argumentos que están solo para crear una mentira y que parezca racional. Entonces hay que tener mucho cuidado y da pena. Da mucha pena ver cómo los cristianos se comen las mentiras del mundo. ¿Qué nos dice entonces el Evangelio? Los escribas que habían venido de Jerusalén decían, este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios. Es decir, no está poseído simplemente por un demonio. Este está poseído de una manera brutal. Este está poseído de una manera temeraria. ¿Por qué? Porque no está poseído por cualquier demonucho por ahí. No, está poseído por el mismo Satanás, príncipe de los demonios, y por eso tiene esa fuerza que vence a los otros demonios pequeños, porque él tiene el demonio más grande. En otras palabras, le están diciendo, no solo eres un demonio, sino que eres el príncipe de los demonios, eres el más grande de los demonios. Jesús llama a los escribas. Eso es importante. ¿Por qué? Porque el Señor se enfrenta a la calumnia, se enfrenta a la mentira. ¿Y se enfrenta de qué manera? Poniéndose a gritar en el mismo nivel, haciendo locuras. No, vengan a conversar. Vengan acá, vengan a conversar. Siéntense ahí. Ustedes están diciendo que yo estoy poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. Les pregunto una simple cosa. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? ¿Qué tipo de locura es la que están diciendo? Están diciendo que un reino, el reino de Satanás, está dividido en bandos opuestos. Pero entonces ya no es reino.
Si Satanás puede expulsar a Satanás, eso significa que entonces el reino de Satanás está dividido, que hay unos en contra de otros. Y eso no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. Qué palabras más bonitas. Una familia dividida tampoco puede subsistir. Qué preciosas son estas palabras. ¿Por qué? Porque nos están mostrando cómo efectivamente Satanás a lo que va a tender siempre es justamente a la destrucción, y la destrucción que se lleva a cabo por la desunión. Estamos ya por concluir la semana de oración por la unidad de los cristianos. El día de mañana celebraremos la conversión de San Pablo. ¿Y qué hemos rezado durante esta última semana? Hemos pedido justamente esa unidad de la iglesia, esa unidad de los cristianos. Y al pedir la unidad de los cristianos, obviamente que nos damos cuenta de que esa unidad es operativa para todos, para toda familia. Para la familia cristiana, sí, para la iglesia, pero para toda familia. ¿Cuánto deben procurar las familias mantener la unidad? Porque la unidad es la que permite fortalecer a la familia, y fortaleciendo a la familia se fortalece a cada uno de sus miembros. Si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Entonces, dense cuenta de que en primer lugar lo que ustedes están afirmando es una locura. Pero después agrega, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Dos cosas está diciendo aquí el Señor. En primer lugar, está diciendo cómo va a destruir el reino de Satanás, atándolo. Va a atar a Satanás justamente quitándole esa fuerza, quitándole ese poder. Un hombre fuerte no será destruido, sino es atado primero. Entonces se podrá entrar a su casa. Pero en segundo lugar, está también manifestando qué es lo que está intentando hacer Satanás. Ustedes, que son los escribas, se están dividiendo contra mí. Están diciendo que yo soy el demonio, que yo estoy endemoniado. ¿Y qué están haciendo? Desuniendo a Israel. Y no hay una familia que vaya a permanecer si no es en la unidad. Están entonces dañando y destrozando eso. Satanás, ¿qué está tratando? También está tratando de atar a Jesús a través de la desunión, haciendo que los escribas no estén a su favor. Yo les aseguro, y aquí entra el siguiente tema, que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados. Palabras hermosas, palabras de esperanza, de la profunda esperanza cristiana. Yo les aseguro, todos los pecados se les perdonarán. ¿A quién se le perdonan los pecados? Aquel que se arrepiente y pide perdón. ¿Cuál es el pecado que no conoce perdón? Ninguno. Ninguno. Todo tiene perdón. Y qué hermoso es tener nuestro corazón lleno de esperanza, y sobre todo tenerlo lleno de esperanza cuando caemos en el pecado. Y yo digo, bueno, ¿y qué voy a hacer? Levantarme. Pero otra vez he pecado de lo mismo. ¿Cómo me voy a ir a confesar? Soy un hipócrita. Nada, hipócrita. Levántate. Levántate lleno de la esperanza en la misericordia de Dios. El perdón de los pecados nunca ha sido por mérito tuyo, es por mérito de Cristo. Por tanto, nosotros nunca vamos a alcanzar la cuota de mérito para merecer el perdón de nuestros pecados. Me levanto de nuevo. Nada va a hacer que yo permanezca tumbado. Si cometo pecado, me levanto, porque creo, porque tengo esperanza en la misericordia de Dios. Yo les aseguro, todos los pecados serán perdonados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. ¿Por qué cambia el Señor?
Y dice todos los pecados, pero hay una salvedad. La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo? No creer que Dios lo puede todo. Cuando una persona no cree que puede alcanzar el perdón de los pecados, no, Dios a mí no me va a perdonar porque yo soy demasiado malo, porque yo he caído muchas veces en lo mismo, Dios ya se cansó de mí, Dios ya se aburrió de mí, yo ya lo tengo harto. Estás blasfemando. Cuando tú crees, además, no solo a nivel personal, sino que no hay esperanza para la redención de otra persona, estás blasfemando contra el Espíritu Santo. No, ese fulano, ese no tiene perdón de Dios. Lávate la boca con agua bendita, lávate la boca con agua bendita porque has blasfemado de una manera brutal. Tú no puedes determinar hasta cuál es el límite de la misericordia de Dios. Tú no puedes determinar jamás que esa persona no va a conocer ni puede conocer el perdón de Dios porque eso no tiene perdón de Dios. No repitas las palabras del mundo que son tan brutas, tan absurdas y tan lejanas a nuestra fe. Yo creo en el que todo lo puede. Yo creo en aquel que todo lo puede. Y todo corazón, incluso el corazón más duro, puede ser convertido por el Señor. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Al santo lo estaban llamando demonio. Mira la profundidad de esa blasfemia. Y por eso no solo está hablando de pecado, sino de blasfemia. Fíjate bien cómo podemos caer en una blasfemia de este tipo con tanta facilidad. Muchas personas al enfrentarse al tema matrimonial y al tema de la separación y al tema... No, pero es que ya ese matrimonio se había acabado. ¿Según tus palabras o según la palabra de Dios? ¿Según la palabra del hombre o según la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos dice lo que Dios ha unido, no intente, no separe el hombre. Esa es la palabra de Dios. Son una sola carne. ¿Tú no crees que son una sola carne? Si tú no crees que son una sola carne, entonces no crees en Dios. No crees en el poder de Dios. Estás blasfemando en contra de Dios, diciendo que Dios además es un mentiroso, que no se han constituido como una sola carne. Y que se han constituido como una sola carne hasta que la muerte los separe. Mira con cuánta facilidad tantas personas pueden caer en una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué tengo que hacer? Abrir los ojos y decir qué profundo es mi error. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Cambia mi corazón y que yo deje de creer en las mentiras del mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.